Por ahí el más grande fue con los líderes de jóvenes, que hasta hoy en día sigue cómo pesa, ¿no? Eso de decir cómo llegó tremendo, ¿no? Pero algo que les digo, hermano, ahora simplemente, ¿no? Que no llegamos acá por casualidad. ¿Cómo escuché? Esa palabra la escuchaba siempre de la primera vez que vine, que no llegamos acá por casualidad. Y que Dios tiene un plan con nosotros. Ya pasaron estos 2 años, 2 años, 3, que me voy congregando acá en Jesucristo la Respuesta y también nueva criatura soy en el Señor, ¿no? Pasaron el tiempo y fue creciendo, no sé si decir mi responsabilidad, ¿no? Pero sí, mi deseo es sentirme más cerca del Señor. Y para uno sentirse cerca de alguien, no tiene que involucrarse, tiene que acercarse, tiene que saber, tiene que conocer, leer y estar tiempo con esa persona para saber, ¿no? Y le doy gracias al Señor porque en ese tiempo fueron chapuzones, ¿no? Pero bueno, hoy un chapuzón más, me decía un amigo, y le digo, bueno, así me fui formando y le doy gracias al Señor porque por esos chapuzones hoy estoy formado de la manera que estoy, ¿no? Y le pido al Señor con temor, ¿no? Por más chapuzones. Lo digo con miedo, pero con que pueda seguir tirando esos clavados hacia más profundo él. Me acordaba de la canción que decía aguas a los pies, aguas a las rodillas, aguas a los lomos, ¿no? Y cada vez vamos metiendo más y más y más y ya en algún momento imagino estaremos tapados, ¿no? Amén. En el momento que estemos con él. Amén. Así que bueno, le agradezco pastor por esta oportunidad, ¿no? De ver de mostrar al Señor de cuánto lo anhelo y lo amo y en distintas áreas que pueda servirle, yo estoy dispuesto, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Con la palabra que quería empezar hoy es misericordia. Amén. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuáles son las obras de la misericordia? Es algo que hace bastante, por ahí un mes que viene dando esta palabra vuelta en mi cabeza, ¿no? Y la vengo llevando, y cuando el pastor me pidió que si podía impartir hoy la palabra, dije, era esto, ya está. No podía hacerlo, era investigar más. ¿Y qué es la misericordia? Es la búsqueda del pecador para que se convierta y viva. Dice su palabra, ¿no? Y también, ¿y qué es vivir, no? Es el camino al Señor. Porque vivir es el único camino que nos lleva al Señor, ¿no? Y bueno, la palabra la venía a buscar, que tenía un significado de dónde viene, venía del latín. Decía, y por ahí me preguntaba cuáles son las obras, ¿no? De la misericordia, qué es lo que es la misericordia. Y leía un poco y encontrarme la Biblia decía, es educar al ignorante, aconsejar a quienes dudan, consolar al triste, perdonar a los que nos hacen mal o nos hieren. ¿Y cuánto venía esto a mi mente, ¿no? En la misericordia. Venía esta palabra mucho y creo que se puso en mi vida por obra esta palabra en los últimos meses, que sería perdonar a los que nos hieren, educar al ignorante o al que está más débil. Y esto se va cumpliendo mucho a través de mi vida, sabiendo que siempre tengo que hablar con alguien, estoy en mucho contacto y siempre alguien necesita de una palabra. Y también yo estoy en el mundo, ¿no? Y también me hieren. Y el Señor decía misericordia, que no sabía lo que era hasta que me pude hacer investigar. Y me trajo mucha paz saber que era perdonar a los que nos hieren, que también nos hace y tanto peso nos quitan de encima, ¿no? Amén. Amén. Y también después buscaba el significado también de la palabra, ¿no? Porque eso era un pequeño parte, ¿no? Pero un significado que me gustó mucho, que también estaba, que decía, el significado de la misericordia es sentir en el corazón la necesidad del otro. Y esto me venía mucho tiempo, en estos últimos meses, mes y medio, que sentía mucho, uno siente mucho, ¿no? Vas por la calle y ves tanta necesidad, o ver algo, y yo decía, yo soy un hijo de Dios, ¿no? Se supone que puedo hacer algo por lo demás, puedo
ayudar en lo que esté, en lo que pueda, con una palabra, con una comida, algo. Y yo sentía en mi corazón esa necesidad del mundo, ¿no? Y decía al Señor, ¿cómo puedo no ayudar? ¿Cómo puedo? Si soy un hijo tuyo, algo tengo que hacer. Pero también había otra palabra que me venía, que era la parte de misericordia, es sacrificio, que va a llevar a una parte, ¿no? Dice, es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos igual a valores, ¿no? Y me decía que el mérito es algo que se le da a una persona por su valor, ¿no? Y venía a esta mente esta palabra tan profunda en estos tiempos a mi corazón, y decía, Señor, el sacrificio es dar al Señor todo lo que se requiera de nosotros, nuestro tiempo, que es muy importante a veces, que no tenemos, nuestros bienes terrenales, nuestras energías, para llevar a cabo su obra, ¿no? Y con esta palabra misericordia, con esta pequeña introducción, ¿no? Le quería invitar a que hablara en Mateo 9:9 hasta 13. Oramos. Señor Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Padre, te pido, Señor, en esta hora, Señor, que sean tus palabras, Señor, saliendo por mi boca, Señor. Saca todo de mí, Señor. Te pido que no quede ni un resto, Señor, de mí, Señor, que no salga una palabra, ni un suspiro, Señor, que sea solo tú hablando otra vez, Señor. Que sea un instrumento, Señor, una herramienta, Señor, útil en tu mano. Te pido, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que abras los corazones, Señor, los oídos, Señor, la mente de mis hermanos, Señor, para que puedan entender, Señor, y podamos, Señor, comprender tu palabra y llevarla a nuestras casas. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Como título dice llamamiento de Mateo. Dice, al irse de allí Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo a Mateo. Se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Y sus discípulos, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué come? ¿No por compartir la mesa? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan el significado de esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con esta palabra que pude encontrar, el Señor me mostraba, me decía, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? No nos pide sacrificio, que muchas veces es como un momento atrás leía, ¿no? Que sacrificio es dar todo al Señor, tanto bienes terrenales como su tiempo, como nuestras energías. Para el Señor es más importante aún la misericordia, ¿no? Es sentir en el corazón la necesidad de los otros, tanto sean nuestros hermanos acá presentes, los que están afuera, los que no pudieron venir, como aquel que no tiene a Cristo en su corazón, o aquel que se apartó y está fuera de las puertas de la iglesia, ¿no? Está en las calles, sea alguien que esté durmiendo en la calle, alguien que esté en situación de calle, o sea alguien que tenga todo y esté bien posicionado económicamente. Sintamos, ¿no? La necesidad, que es sentir en el corazón la necesidad
del otro, ¿no? Y a veces la necesidad no es la misma para todos. Hay algunos que necesitan el amor de Dios como prueba de un padre o de un hermano, de una madre, y, y uno tiene que estar en esa situación, ¿no? De decir, el hermano hoy vino mal porque no perdió a su madre. Y cómo poder estar, ¿no? Y cómo poder sentir ese dolor. Yo me preguntaba, Señor, cómo puedo sentir en el corazón el dolor de la pérdida de una madre, ¿no? Pero el Señor me decía que no, era misericordia, no, sentir en el corazón el dolor del otro. Y por ahí como uno no lo puede vivir a carne propia, pero sí lo puede sentir y compadecerse del hermano y estar, hablarle, darle un abrazo sincero, ¿no? Y yo seguía preguntando al Señor, misericordia, ¿qué tanto me puede llevar esta palabra, ¿no? ¿Qué tan profundo puedo investigar en ella y qué tanto me puede decir? Ayer, estando de noche preparando esto, dándole unos arreglos, la verdad se me fue el sueño y quería seguir leyendo, porque quería seguir investigando más, ¿no? Pero el Señor me decía que con esto estaba bien, que no me era necesario hacer tan largo el mensaje, que el mensaje tenía que ser, por ahí no sé si el tiempo que debería ser, si largo o corto, no sé cuánto tiempo será, pero sí muy importante. El Señor me decía, misericordia, 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 sentir en el corazón la necesidad del otro. Amén. ¿A cuánto nivel solo con esa palabra Él me pudo dar algo para hablar esta noche? Yo le decía al Señor, gracias, Señor, hoy una gran parte del día pensando, ¿no?, cómo llevar a cabo esto, transmitírselo a ustedes. Por ahí me iba pensando cómo hablarlo hacia ustedes acá, ¿no? Pero solamente me repetía esa palabra, venía a mi mente, misericordia, misericordia. Y la misericordia se necesita en todo el mundo. Amén. Y en todas partes. Amén. Como están las cosas hoy, y sabiendo que estamos en los últimos tiempos, ¿no? A pesar de que por ahí al ser joven, que te digan llegan los últimos tiempos, no sabes cuánto tiempo puede estar, cuánto puede estar el Señor, ¿no? Cuánto es necesaria la misericordia del Señor en cada uno de los hermanos, ¿no? Y aquel que no está por ahí afuera. Y yo al ver a la gente en la calle decía, Señor, ¿cómo puedo tener misericordia de aquellos, no? Y hay veces que no es muy grande el sacrificio que tenemos que hacer. A veces es una sonrisa hacia alguien a la mañana, decirle hola, buen día, ¿cómo le va? Que lo bendiga, qué lindo día. O a veces es una conversación muy típica como decir, qué frío hace, ¿no? Se viene el frío. Es una empatía ya hacia el corazón de las otras personas, ¿no? Y decir, estoy sintiendo en el corazón de darle algo bueno a la otra persona que está por ahí, no se da una palabra o algo, ¿no? Pero siempre con lo que daría el Señor, ¿no? Con lo mejor de nosotros para los demás. O también puede ser un plato de comida, aquel que lo tiene, ¿no? O uno sabe, uno tiene en vista donde hay alguien en situación de calle en su barrio o en su ciudad o donde viva. Y puede ser también una misericordia sentir el dolor de esa persona, tanto como un abrigo como un plato caliente. A veces que una palabra no las entienden, pero sí entienden lo que es el abrigo, el sentir de un plato caliente o de la panza llena. Y eso es misericordia, sentir en el corazón el dolor de los otros hermanos, ya sea frío, un mal humor, un dolor sentimental. Y hay varias formas, ¿no?, de lo que yo le entendí al Señor, de lo que sería la misericordia. Misericordia por ahí también hacia un hermano que vemos que por ahí que no está viniendo y uno va y le habla y el hermano no le contesta o no viene, y yo decía misericordias, por ahí no sé cómo se siente el hermano, pero sentir en el corazón, siento que el hermano no está bien, y una vez más le vuelvo a hablar al hermano, sabiendo que me puede grabar el visto, o por ahí no me puede contestar, o me cambia la conversación. Una vez más le insisto, y en mi corazón siento lo que es la falta del Señor, y siento lo que Él sentirá, o ella sentirá, sin tener a Cristo, sino sin venir a la congregación, o sin participar de las actividades que tengamos, ¿no? Y
misericordia también hasta en nuestros propios hogares, ¿no? Pensar en alguna vez en una discusión que tengamos con nuestros círculos, que estemos en casa y decir, no sé cómo se habrá levantado mi papá, mi mamá, mi abuelo, pero yo siento que hoy se levantó bien y no voy a seguir la pelea, prefiero callar y sentir que hay paz para no, porque no sé cómo se levantó hoy y quiero hacer algo por lo bueno por él, no llevando la discusión a algo más, ¿no? Y misericordia del Señor me venía a traer esta palabra hace meses, bueno, mes y medio, que por ahí me venía dando, por ahí, viniendo a la calle, caminando por algún lugar, y veía personas y se me recordaba esta palabra, ¿no? Y por ahí con la gente de la calle y demás. Y por ahí tuve la oportunidad de ayudar a alguien más que estuvo mucho más necesitada que yo, ¿no? A pesar de, y sin necesidad de que sea visto o dicho, ¿no? Que hasta en este momento por ahí dudo un poco decirlo, ¿no? Pero cuando uno ayuda a alguien en la calle o que está peor, que tiene menos oportunidad que en la calle, o cualquier situación, ¿no? Uno se siente mejor, porque dice, estoy ayudando a un hijo de Dios, a mi hermano. Y yo le doy gracias al Señor porque en el último tiempo, cuando yo me sentía mal, me sentía vacío, me sentía que no estaba sirviendo al Señor completamente, yo digo, ya va un tiempo que estás en la casa del Señor, te metes en las cosas de Él, tenés que ser más útil, ¿no? Siento que, no sé, me siento medio estancado, no sé, sentía que necesitaba más, dar más. Y cada vez que hacía algo por ahí, ya sea cualquier persona, sentía que estaba ayudando al Señor, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos es también hacerlo para el Señor, ¿no? Porque a cualquier persona, son todos nuestros hermanos, y al ser nuestros hermanos son hijos de Dios, y al servir a nuestros hermanos estamos sirviendo a Él. Amén. Y le da gracias al Señor por la oportunidad de servir. Pero con esta palabra de Mateo viene una exigencia hacia nosotros, ¿no? Que la reflexionaba, ¿no? Porque leyéndolo, Él lo que nos pide es misericordia. Y anoté una pequeña exigencia que se me dio en mente, que decía que practicamos la misericordia hacia aquellos que no están hoy acá, a los que no están acá en la casa de Cristo, a los que no lo conocen, ¿no? Que a veces por ahí es difícil, ¿no? Cómo afrontar una situación, decirle a alguien, acercarte a alguien y hablarle del Señor, o no sé, hablarle o darle una palabra, ¿no? Porque no es lo mismo estar acá que estar en el mundo, por ahí no te entiende, como dice el loco, ¿no? Pero uno puede actuar de distintas formas, como decía recién, dándole un plato de comida, o un abrigo, o una palabra, o simplemente una sonrisa o un saludo, ¿no? Y la exigencia que más me traía el Señor, que por más que hasta ahora me cuesta pensarle, que es llevarla hacia los que están afuera de la casa del Señor, afuera, verdaderamente afuera, a los que no la conocen, o a los que incluso la rechazan, la palabra del Señor, o lo rechazan a Él. Y cómo no ir a hablarle a alguien por ahí que está metido en mal paso o en pasos erróneos, ¿no? Ir a hablarle al Señor, ¿no? Pero bueno, ahí donde uno más tiene misericordia, ¿no? Pensar en el sentir, se está yendo por el camino erróneo. Cuando termine su vida acá en esta tierra, no va a llegar a un buen puerto. ¿Cómo tener misericordia, ¿no? De Él? Y eso no es difícil, me decía el Señor, que me guíe cómo puedo llegar a tener misericordia de aquellos que no la quieren recibir, que no quieren sentir en el corazón paz, o que no quieren sentir el amor, o que no lo conocen, o que tuvieron una mala experiencia, ¿no? Y el Señor me decía que camine en rectitud delante de Él, porque yo a veces no puedo decir las palabras que el hermano necesita o que aquel necesita, pero hay algo inevitablemente que gracias al Señor tenemos que ver la vista y los demás nos pueden ver. Y nuestro ejemplo habla mucho más de lo que decimos. Amén. Habla mucho de un hermano,
cualquiera de nosotros que seguro se levanta a la mañana a trabajar y el vecino ve que se levanta siempre a las 5 de la mañana y se va a trabajar, habla mucho más las acciones que decir, vecino, ¿cómo está? Me voy a trabajar. Habla más esas acciones que durante todo el año se levanta a las 5 de la mañana, frío, calor, malestar, dormido, sin dormir, sin comer, se levanta y va a trabajar. Esas acciones hablan, ¿no? Por nosotros. Y todas nuestras acciones, nuestra vida habla de cómo vivimos, ¿no? Y es tan importante al Señor cómo vivir, ¿no? Hasta lo que escuchamos, lo que vemos, de lo que vemos hasta lo que escuchamos, ¿no? Porque es tan importante, ¿no? Porque uno está escuchando música en su casa y el vecino escucha, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Tipo, marcar, o decir, ¿no? Tipo, con las acciones, ese vecino o cualquiera puede demostrar. Uno demuestra en vez de hablarlo. Uno, en vez de decirle al vecino, Dios te bendiga, o Dios te amo, o hablarle la palabra apenas empieza la mañana, ¿no? Ya sabiendo que uno tiene frío, tiene hambre o no desayunó, es decirle buen día vecino, que le vaya bien, que tenga un buen día laboral. Y así sucesivamente, con cada uno de los vecinos, si alguno puede tener una necesidad y está en nuestro alcance, no poder ayudarlo. Y el Señor me decía, me hablaba esta palabra que me decía, camina en rectitud delante de mí, ¿no? Y yo decía, qué desafío, ¿no? Caminar en rectitud, ¿no? Recto delante del Señor, con lo que implica, ¿no? Los errores que cometemos al día, que son a veces muchos, a veces por ahí no salen nuestra acción y nuestras palabras, pero no en nuestra mente, pasan todo eso, ¿no? Y le daba gracias al Señor, repito, que siempre me dé ese deseo de decir al Señor, quiero caminar en rectitud delante de ti, Señor. Solo te pido perdón por las veces que fallé y te doy gracias, retomándolo, por tu misericordia que se renueva cada día. Gloria a Dios, amén. Y bueno, ¿no? Que el Señor, con misericordia que se renueva cada día, me decía el Señor que Él renueva su misericordia en mí, ¿no? Y a cuánto que Él siente en su corazón la necesidad que yo tengo. Cuánta gracia le daba al Señor, porque Él siente lo que yo necesito. Necesito por ahí amor, comprensión, paz. El Señor me da todo eso. Amén. El Señor es el que siente en su corazón lo que a mí me hace falta. Porque esta palabra misericordia me vino primero a mí y yo la pensaba para mí. Y decía, misericordia. Y muchas veces decía, gracias Señor por tu misericordia que se renueva cada día. Y el Señor cada día me venía y me decía, yo te amo. Gloria a Dios. Y otro día, yo te amo. Otro día, yo te amo. Cada día se renueva la misericordia del Señor para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Para mí, para la de usted. Y le daba gracias al Señor, ¿no? Por la misericordia que se renueva en mí cada día. Yo le decía al Señor, ¿cómo poder renovar tu misericordia en alguien? Que a veces es tan imperfecto eso. Que te quiere servir, no le sale. Les decís que haga algo, les cuesta. Hasta llegar a no hacerlo. Pero Él renueva su misericordia porque Él nos amó. Él pagó el precio más caro por nosotros, ¿no? Amén. Por nosotros pagó el precio de su Hijo, ¿no? En la cruz. Y yo le doy gracias a ese Señor por tremendo sacrificio, ¿no? Y decirle al Señor, yo quiero entregarte mi vida a ti, Señor, porque tú hiciste un sacrificio más grande que yo no puedo pagar de ninguna manera. Ni por más que esté acá, ni que limpie, nada, es un sacrificio que no voy a poder alcanzar nunca. Pero le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de servirle. En pequeñas partes, ¿no? Como hoy en día acá adelante, delante de ustedes, o otro momento más atrás, limpiando la casa del Señor, o por ahí en la calle hablando con algún hermano, o simplemente, o también con algún hermano acá dentro de la iglesia, ¿no? Que congrega acá y que podemos hablar. Y le da gracias al Señor por su misericordia que se renueva cada día. Y pido que se siga renovando cada día en mí, ¿no? Porque soy tan débil a veces que no sé cómo el Señor tiene tanta paciencia, ¿no? Para renovar y seguir invirtiendo en mí, ¿no? Invirtiendo en que yo puedo ser un buen líder, un buen hijo, un buen nieto, un buen amigo.
Él invierte en mí tanto, Amén. y por eso le digo al Señor, permitime en rectitud también Amén. invertir en ti, ¿no? Amén. Tanto. Gloria a Dios. Como tú inviertes en mí. Sí, Señor. Y por eso cada vez que tengo una oportunidad de hacer algo para el Señor, trato de hacerlo con excelencia o al menos de corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque Él invierte mucho en mí. Yo como veo una inversión, ¿no? Cuando uno invierte, ya sea en un negocio, ¿no? O invierte dinero, tiempo, dinero, pérdida, sueño, cansancio, termina. Pero ¿para qué? Para que en un futuro tenga un beneficio, que sea que ese negocio le deje unos ingresos, ¿no? Y pueda caminar solo. Yo veo que el Señor invierte mucho en mí para que yo pueda seguir su camino, Amén. Amén. pueda seguir su camino y siga llevando adelante su palabra, ¿no? Por lo que cueste y cueste, ¿no? O que Él reine en mí primero y principal para que yo pueda llevar a Él como Rey y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y le da gracias al Señor por esta palabra que rondó en mí este mes y medio, venía diciéndome, ¿por qué viene esta palabra a mí? Misericordia. Me levantaba, gracias Señor por tu misericordia. Y nunca me había puesto a investigar qué era misericordia. Hasta que el pastor se acercó y me había consultado si podía traer la palabra, ¿no? Dije, tiene que ser esta. Amén. Y hoy le doy gracias porque de tanto que me venía el Señor poniendo esta palabra en mi mente, hoy le encuentro un significado más profundo, un sentir más profundo. Amén. Pude escudriñar en su palabra Bendito Dios, gracias. y le doy gracias a Él porque Él arregló esto para que es como a digamos, primera vez que le puse como primera vez que traí la palabra, ¿no? Así un tiempito más largo le puse la primera. Amén. La primera vez, ¿no? Como título, para que pueda, no sé, para que quede para mi memoria, para mí. Amén. Y cómo Él arregló las cosas, porque al tiempo Él me venía, este mes y medio me venía dando esta palabra, misericordia, misericordia, y también sentí, en un sentido en mí, comprarme una Biblia, adquirir una Biblia para mí, que nunca tuve, siempre tuve en el celular, pero sentí tenerla en papel, que no iba a ser lo mismo. Y la compré hace 2 semanas, 3, por ahí. Sí, 2 semanas. Y la pude comprar para investigar otras cosas, no, pero la pude comprar para preparar esto, Amén. que es la primera palabra, ¿no? Que puedo desarrollar con la palabra que Él nos da. Y le doy gracias porque Él preparó todo esto. Le doy gracias a que llegó a preparar.